Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la sesión número 16. ¿Me escuchan? Buenas noches, Lick. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Bueno, muchachos, la otra semana, nuestra última clase, si no estoy mal, ¿sí? En nuestra última clase, gracias a Dios, hemos finalizado, estamos por finalizar otro semestre más, ¿sí? Bueno, muy bien. Gracias a todos. Vamos a dar por iniciada la clase, así se van a descansar lo antes posible, ¿sí? Vamos a hablar acerca del tema que corresponde el día de hoy, ¿sí? Conflicto y pacificación. Vamos a hablar acerca de este tema, un tema muy bonito para poderlo platicar, abordar, ¿sí? Muy bien. Iniciamos. Eh, Dice por su parte, muchachos, que la relación entre la pacificación y el conflicto, desde la psicología social, es un campo de estudio que busca entender cómo se genera y resuelven los conflictos, ¿sí? En las interacciones humanas, así como las estrategias que pueden implementarse para fomentar la paz y la cohesión social, ¿sí? Em, Acá, muchachos, ¿quién no ha pasado por un conflicto, sí? Los conflictos se pueden dar de muchas naturalezas, entonces creo que todos en alguna fase de nuestra vida hemos pasado por un conflicto, ¿sí? Sea familiar, sea laboral, sea estudiantil, ¿verdad? E incluso podemos mencionar los personales, ¿sí? Donde el conflicto es con uno mismo. ¿Sí? ¿Se puede dar este tipo de situación? Sí, por supuesto que sí se puede dar este tipo de situación en donde el conflicto somos nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, Es entonces, que de hecho el conflicto es inherente a la persona. ¿qué manda Héctor? Los conflictos son inherentes en la persona. Es algo Eso, tan natural, ¿verdad? ajá. Y no hay que mirarlo como algo negativo, ¿no? Sino que es parte de nuestra misma condición humana. Es correcto, es algo tan natural que se da en nuestras sociedades, empieza por nosotros mismos, ¿verdad? Cuando estamos no conformes con algo, tenemos un descontento, pero en el desarrollo de la clase, pues vamos a ver todos esos motivos, ¿sí? Todos esos motivos que se dan y cómo se puede abordar esta situación, ¿sí? Muy bien. Em, Hablemos acerca de lo que es el conflicto. Dice por su parte, muchachos, que el conflicto es una situación, ¿sí? Es una situación en la que dos o más partes perciben que sus metas, intereses o valores son incompatibles, ¿sí? Esto quiere decir de que existe, muchachos, una inconformidad como tal, ¿sí? No siempre es negativo, ¿sí? No siempre es negativo. Puede ser una oportunidad de crecimiento y mejora si se maneja adecuadamente. Entonces, muchachos, como bien decía Héctor, el conflicto no siempre va a ser negativo, porque el conflicto puede abrir una oportunidad para que nosotros podamos crecer y mejorar, ¿verdad, muchachos? Entonces, no siempre va a ser negativo. A veces el conflicto llega a nuestras vidas para que podamos encontrar una solución y ver otras perspectivas, ¿sí? Ver otras perspectivas de lo que es el problema identificado, ¿sí? El, ¿Por qué se da el conflicto o qué es lo que nosotros estamos viviendo? Entonces, no siempre va a ser negativo como lo dice la presentación. Ahora, hablemos, muchachos, de lo que es la pacificación, ¿sí? La pacificación es un término que se utiliza para referirse al proceso de resolver un conflicto entre partes enfrentadas violentamente, ¿sí? Se recuerda, muchachos, que nosotros vimos una clase de lo que era la agresión, ¿sí? No precisamente debemos de referirnos a agresión física,
Ya vimos un montón de tipos de agresiones, la instrumental, la patrimonial, ¿sí? Entre otras. Entonces, el- cuando existe un conflicto de por medio, no significa o lo primero que se nos vienen a nosotros a la mente serían golpes, ¿verdad? Porque hubo, entre las partes enfrentadas, hubo violencia y todo el asunto, pero bien pudieron haber sido palabras, etcétera, 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 un dibujo, algo que se hizo, ¿sí? En la cual los actos se ven comprometidos con violencia. Muy bien. Entonces, en la psicología social, la resolución de conflictos es la forma en que dos o más individuos u organizaciones encuentran una solución pacífica a sus desacuerdos. ¿Sí? Aquí, muchachos, el conflicto se puede dar a nivel personal, como bien dijimos, ¿verdad? Se puede dar entre dos personas, hasta podemos llegar a una organización, ¿sí? Pero ¿será que para todos los niveles hay solución? Sí, para todos hay solución y es por ello que se practica lo que es la pacificación, ¿sí? Vamos a ver todas aquellas estrategias que nosotros podemos aplicar para que la pacificación cobre vida, ¿sí? Para que la pacificación cobre vida y pueda disolverse lo que es el conflicto, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tipo de conflicto podemos hablar esta noche, sí? ¿Qué tipo de conflictos existen? Hablemos del intrapersonal, ¿sí? Dentro de una persona se pueden ver involucrados y pueden ser motivos lo que es los valores, decisiones y también lo que son las emociones, ¿sí? Acá, muchachos, nosotros podemos tener un conflicto por falta de valores o por las decisiones que nosotros tomamos día con día. Recuerden que una decisión que nosotros tomemos nos puede conllevar a una consecuencia. Y no cabe duda, muchachos, que todos los que estamos en esta sesión el día de hoy tuvimos que haber pasado. Listo. Todos los que estamos en esta sesión, muchachos, tuvimos que haber pasado por un momento de nuestras vidas en la cual tomamos una mala decisión, ¿sí? La cual trajo consecuencias que nosotros no supimos ver más allá. Entonces se crea un conflicto, porque mi corazón ya no está en paz, ¿verdad? Porque resulta de que tomé una decisión y me está trayendo ciertas consecuencias que yo no vi venir, ¿sí? El manejo de emociones, muchachos, puede ser el mal manejo, ¿verdad? O el que nosotros no podamos controlar las emociones, se puede prestar a que se genere un conflicto interno, ¿sí? No estoy peleando con nadie, sino simplemente me he dado cuenta yo que no logro controlar mis emociones. Puede ser que en ocasiones pues también soy bastante explosivo, ¿verdad, muchachos? Entonces es algo que yo quisiera cambiar porque me di cuenta que hice sentir mal a la persona que tengo a la par por no controlar mis emociones. Entonces es ahí donde ya nace un conflicto, muchachos. Pero es el de tipo intrapersonal, cuando es conmigo mismo, porque yo mismo estoy identificando que tengo un conflicto, que estoy viviendo un conflicto, ¿sí? ¿Qué más le podríamos agregar nosotros a este tipo de conflicto intrapersonal? Por ejemplo, aquí mencionamos tres motivos, ¿verdad? Los valores, las decisiones y las emociones. ¿Qué otro podríamos agregar, muchachos? Traumas, por ejemplo. Los traumas, sí, los traumas pueden ser motivo de un conflicto interno Los porque es algo que complejos, nosotros no podemos manejar, ¿sí? complejos también. Todos los complejos también, ¿sí? Miren, acá si ustedes lo ven a nivel intrapersonal, es todo aquello que nosotros no podemos controlar. Por supuesto, la decisión la tomé yo,
¿sí? Nadie me obligó, nadie me orientó, ni nada, fue decisión propia, como bien lo dice la palabra, decisión, solo que la apropiamos nosotros, ¿sí? Pero cuando ya vemos la consecuencia es donde ya se altera nuestra paz, ¿sí? Entonces a nivel intrapersonal es algo que nosotros no vamos a poder, no controlamos, ¿sí? O no prevemos, ¿verdad, muchachos? Vámonos a lo que es el interpersonal. ¿Qué hay del interpersonal? Entre dos personas se pueden dar, muchachos, lo que son malentendidos, intereses y comunicación, en su defecto, ¿verdad? Falta de comunicación o que la comunicación que tenemos comunicación, ¿verdad? Pero no es una comunicación sana, ¿sí? Entonces, el conflicto se puede dar interpersonal, cuando ya no soy solo yo, sino es una persona conmigo, ¿sí? Recuerden que un malentendido se puede dar de manera tan inmediata, ¿verdad, muchachos? En donde la falta de comunicación efectiva es la causa y da pauta a que nazca un malentendido, ¿sí? Cuando los intereses son contrarios y no estamos de acuerdo porque tú tienes más, yo tengo menos, o yo tengo más y tú tienes menos, entonces hay un conflicto de por medio, ¿sí? Aquí cuando estamos hablando de conflicto intrapersonal, interpersonal y el resto de conflictos, muchachos, estamos abarcando grandes proporciones de situaciones, ¿verdad, muchachos? Porque el conflicto se puede dar de intrapersonal, es cierto, es dentro de una persona, pero los motivos, las situaciones, las causas de cómo yo me llegue a sentir son muchas, ¿sí? Al igual que los motivos en los cuales se puede dar entre dos personas. Vámonos al tercero, intragrupal, ¿sí? Dentro de un mismo grupo o equipo. Yo tuve una sección en específico que había conflicto intragrupal, ¿sí? Cuando yo llegué estaban divididos, ¿qué era lo que había? Había de por medio, yo llegué al salón, ¿verdad, muchachos? Era grande el salón, y en medio habían, como precisamente era el curso después de la hora de almuerzo, en medio habían escritorios y estaban las mochilas. Y les digo yo, aquí todavía faltan personas, les digo. Y me dicen, no, ya estamos todos, ya como dos faltan acá y dos allá. Pero mochilas, ajá, no, o sea, no falta personal, no hace falta. Entonces, durante el desarrollo de todo el curso, ¿verdad? Todo el semestre, me percaté, ¿verdad, muchachos? De que un grupo, o sea, con el momento de trabajar en conjunto, trabajaban solo los de la izquierda y por su parte todos los de la derecha, ¿sí? No se llevaban entre sí y se miraban feo y todo. Entonces, como parte de las estrategias, pues nos tocó trabajar en conjunto, en grupos de tres, ya como viniera listado. Y fíjense ustedes que para sorpresa mía, pues la verdad, solo yo me llevé la sorpresa, ellos ya no, porque ellos ya habían hecho la pacificación, ya la habían practicado. Pero eso fue hasta el final del curso. Yo les dejé lo que era un proyecto, como era clase presencial, ¿verdad? Hicimos un mural de la actividad realizada dentro de todo el curso. Fíjense ustedes que no, ellos mismos, de ellos salió no hacerlo eh, por grupos, por los grupos pequeños de 5 personas, sino hacer un mural por toda la clase, ¿sí? Y créanme que todos participaron y fue algo tan bonito porque supongo yo que los demás catedráticos identificaron el mismo conflicto. Sin embargo, pues de una o de otra manera todas las acciones realizadas llevaron e hicieron de que se practicara la pacificación en la clase. Y al final, pues yo recuerdo que ellos todavía siguen juntos, pero al inicio no sé, o sea, yo nunca había visto eso, ni yo estudiante, ni yo como catedrático, este tipo de situación en la cual la propia clase se dividía, tal vez entre secciones, sí, pero que la misma sección tuviera una división,
No, y había un conflicto. No sé cuál era el conflicto como tal, cuál era lo que se mediaba de por medio, ¿sí? Pero pues ellos ya venían, eran de primer ingreso, me recuerdo yo, ¿sí? Entonces, muchachos, se puede dar la intragrupal dentro de un mismo grupo o equipo, ¿sí? Y la caso contrario es la intergrupal entre distintos grupos o departamentos, ¿sí? Esto se puede dar, muchachos, mucho en lo que son las organizaciones, ¿sí? En las empresas, donde un departamento de recursos humanos no se lleva con el del departamento financiero o con el departamento de IT, ¿sí? O TI, creo que se llama, ¿sí? Entonces, hay rivalidades, ¿verdad, muchachos? Entonces, esa rivalidad es un conflicto identificado, ¿sí? Que de una o de otra manera, eso puede desaparecer mediante comunicación y mediante otras estrategias que vamos a ver más adelante. Pero de que existe, existe, ¿sí? Organización o social, ¿sí? Una gran escala involucrando estructuras o sistemas. Aquí ya estamos hablando, muchachos, de países, ¿verdad? De países o territorios, ¿verdad? Dentro del mismo país, Guatemala, un departamento con otro que no se lleven o me caen mal. Ya estamos hablando de países, El Salvador con Guatemala, entre otros, pero esa gran escala, ¿verdad, muchachos? Cuando ya no es solo yo, ya no es la otra persona y yo, ya no es el grupo uno con el grupo 2, sino ya estamos hablando, perdón, a grandes escalas, ¿sí? Involucrando estructuras o sistemas. ¿Estamos? Entonces, esos son los tipos de conflicto que hoy en día podemos estar. Me imagino que todos acá hemos pasado por más de alguno, ¿verdad? Eh, de los diferentes, de los, ¿qué? 5 tipos que tenemos acá, pudimos haber vivido los 5, ¿verdad? Muchachos, y es muy importante encontrarle una solución, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien quisiera contar su experiencia de que vivió acerca de alguno de estos tipos de conflictos, ¿sí? ¿Y cómo se logró desvanecer ese conflicto? ¿Alguien tiene una experiencia como tal? Muchachos, ¿están ahí o no están ahí? Aquí estamos. ¿Sí? Muy bien. Sí están ahí, dice. Es que como todos están callados el día de hoy, pues me genera duda, ¿verdad? Estamos muy atentos. Bueno, espero que así sea, ¿sí? Bueno, muchachos, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las causas comunes de los conflictos, verdad, muchachos? Puede ser que nosotros las sepamos, pero algunas no son tan recurrentes, ¿sí? O no las hemos visto a detalle. Hablemos de ellas, ¿sí? Se puede dar, muchachos, las causas que originan un conflicto independientemente cuál sea de los 5 que mencioné, ¿sí? Pueden haber, se puede dar, ¿verdad, muchachos? Por diferencias de valores, ¿sí? Intereses o metas, ¿sí? Cuando estamos buscando, acá diferencia de valores, veámoslo desde el ámbito como un valor material, ¿sí? Como un valor material, no un valor como persona, ¿sí? Sino, veámoslo como diferencias de valores en cuanto a posesiones, en cuanto a algo material, ¿sí? Cuando alguien tiene más y alguien tiene menos, hay un conflicto. Por ejemplo, cuando se reparte una herencia y no se deja establecido cuánto o qué cosa para cada uno, ¿verdad? Entonces ya hay una diferencia de valor o incluso la diferencia de intereses, ¿sí? A mí me interesa esto, pero te lo tengo que ganar, ¿verdad? O las metas, por supuesto, ¿sí? Número 2, problemas de comunicación. Asumo, muchachos, que en otros cursos, ¿verdad?
han hablado acerca de comunicación efectiva. La comunicación en todos los ámbitos de nuestra vida es muy importante. En el ámbito laboral, la comunicación efectiva en nuestra familia, yo mismo, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer yo catarsis? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, cuando hay falta de comunicación, hay problemas de comunicación, porque puede ser que sí nos miramos, sí hablamos, pero nuestra comunicación no es efectiva, nuestra comunicación no es sana, ¿verdad, muchachos? Entonces va a generar lo que es conflicto, ¿sí? Ustedes han escuchado esa parte donde dice la frase que hablando se entienden a las personas. Yo lo he aplicado muchas veces, entonces, hablando se entiende a las personas y es por ello que con la falta de comunicación o una mala comunicación puede dar origen a un conflicto. Número 3, competencia por recursos, ¿sí? Cuando nosotros queremos competir por algún recurso, ¿verdad? Porque queremos ganarlo, estamos en medio de una competencia, esto se vuelve conflicto, ¿sí? Em, Tal vez no es el ejemplo más claro, ¿verdad, muchachos? Pero era una competencia, no sé, se me vino a la mente este ejemplo. Es el mes de octubre es el mes de la seguridad social en el instituto y ellos hacen, por el aniversario del instituto, hacen ciertas actividades. Entonces, dentro de ello, pues está el jugar fútbol para ganar pero se juega entre departamentos, ¿sí? Entre departamentos, entre unidades médicas y entre muchas otras situaciones. Y esta vez pues fueron a jugar, yo fui a ver el de nuestro departamento, y ya nos habíamos ido, cuando yéndonos nosotros empezaba otro, por supuesto, ¿sí? Y resulta que en ese hubo conflictos, ustedes, porque se empezaron a golpear y se pelearon y todo, y pues es algo que no se espera, ¿verdad? Porque es como un partido, ¿cómo se dice? Amistoso. Sin embargo, pues había competencia por ganar, ¿verdad? O sea, tal vez ganar el trofeo, porque sí había un trofeo, iban a ganar un trofeo, pero la forma en la que esto estaban haciendo se salió de control, ¿sí? Entonces, en medio de la competencia se puede crear un conflicto cuando nosotros estamos ahí con el objetivo de ganar un recurso, de pelear un recurso, ¿sí? De obtener un recurso. Ahí se genera lo que es un conflicto. Percepciones erróneas o prejuicios, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos clara la idea, no tenemos clara la información, o nos dejamos llevar por lo que alguien más nos dijo, ¿sí? Creamos o se genera lo que es un conflicto. Porque muchachos, un prejuicio, como bien ya tuvimos la clase de nosotros del prejuicio, ¿verdad? Eh, Puede prestarse a generar un conflicto, como siempre, ¿sí? Percepciones erróneas, algo que nosotros no tengamos claro, que no conozcamos del tema, es muy importante entrar a conocerlo, entrar en detalles, ¿sí? Porque de lo contrario puede ser que sea yo el que se esté equivocando, ¿sí? O puede ser la contraparte. Entonces, una percepción errónea o prejuicio sí puede dar pauta a un conflicto. También por su parte, muchachos, el desequilibrio de poder, ¿sí? O autoridad. Aquí ya estamos hablando como intereses políticos, ¿verdad? Eh, o incluso para no ir tan lejos en la oficina, ¿verdad? Cuando tenemos a cargo tal gerente y no se lleva con otra persona, o tenemos dos, le rendimos cuentas a dos, y uno de ellos quiere abarcar más información y todo el asunto, más autoridad. Entonces, cuando existe ese desequilibrio, muchachos, se genera un conflicto, ¿sí? Independientemente cuál sea, pero se genera un conflicto, ¿sí? Entonces, estas son las causas comúnmente que pueden generar esta parte. Me voy a lo siguiente. ¿El conflicto tiene etapas? Sí, por supuesto, el conflicto tiene etapas, ¿sí? Número 1, la latente. ¿Qué tenemos por su parte acá? El desacuerdo existe, pero no se manifiesta, ¿sí? Hay algo que a mí ya me molestó
pero no lo digo, ¿verdad? Todavía me lo estoy reservando esperando a que esto se agrave, ¿verdad? Estoy esperando que esto se agrave para poderlo manifestar. Entonces estamos en una fase latente, ¿sí? De lo que es el conflicto. Después de eso, sigue la emergente, cuando el conflicto se hace visible, cuando yo ya lo manifiesto, lo doy a conocer o de alguna manera le expreso a la otra persona qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Estamos en una etapa emergente porque el conflicto se hace visible, ¿sí? La escalada, ¿sí? Esta es la siguiente fase, la tercera. Las emociones aumentan y se deteriora la relación, ¿sí? Aquí, muchachos, es donde ya nos encendemos, como en otras palabras, ¿verdad? Donde ya nos hemos encendido nosotros, las emociones aumentan, la ira, ¿verdad? O la tristeza, el- el llorar, ¿verdad? Cualquier otra emoción aumenta y acá algo se rompió, ¿sí? Acá ya se rompió algo entre la otra persona y yo, o entre el grupo y grupo o algo, ¿verdad? Aquí se deterioró algo hasta el punto de romperse, ¿verdad? Así, no es literal, ¿verdad, muchachos? Porque no es que se rompa un vaso como tal, pero estamos hablando de que la relación que se tenía se rompe, ¿sí? Esta es la etapa de escalada y nos vamos a la etapa del estancamiento. Aquí, muchachos, es donde las partes se bloquean. Aquí yo ya me bloqueé, es donde más me nace el orgullo, ¿verdad, muchachos? Y yo ya no decido ya no hablarle a la persona o ya no tener ningún contacto, ninguna comunicación, nada, ¿sí? Evitamos totalmente la contraparte porque estamos en la etapa del estancamiento, en la cual ya me dijo, ya le dije, me lastimó y toda la cosa, etcétera, pero hasta ahí quedó y nos distanciamos. Esa es la etapa del estancamiento, donde las dos partes se bloquean. Pero ¿qué pasa después, muchachos? ¿Sí? Puede ser que el conflicto el conflicto quede hasta ahí, pero hay dos etapas posteriores, ¿sí? Puede ser que los conflictos que nosotros hemos vivido se han quedado en estancamiento y puede ser que los conflictos que hemos vivido han llegado hasta la última etapa. Y la siguiente etapa del estancamiento sería la desescalada, ¿sí? Desescalada. Se busca un punto de entendimiento. Es ahí donde ya nosotros damos nuestro brazo a torcer o la otra persona dio su brazo a torcer y busca tener algún tipo de comunicación, algún tipo de contacto, ¿verdad? Con la contraparte que tuvo el conflicto, ¿sí? Y buscan un entendimiento en donde decimos nosotros, pongamos las cartas sobre la mesa, o vamos a hablar claro, o me voy a sincerar, ¿sí? Es una parte bonita del ser humano, ¿verdad, muchachos? Donde viene y busca un punto de entendimiento. ¿Qué pasa después? Resolución o pacificación, ¿sí? Se alcanzan acuerdos y se establece la comunicación. Nuevamente la comunicación vuelve a surgir, nuevamente se vuelven a entrelazar esos lazos. Sin embargo, el historial queda, pero si realmente se está buscando una solución o pacificación, se decide darle la vuelta a la hoja, ¿sí? Y empezar de nuevo. Aquí esta parte es bastante fundamental, bastante elemental. En algunos conflictos pues no se llega, no se busca porque no me nace buscar a tal persona con la que me peleé o tal situación o tal grupo o de equipo a equipo, ¿verdad? Ya no queremos saber nada, entonces nos quedamos en estancamiento. Pero si queremos salir adelante como grupos, ¿verdad? Sección A, sección B, etcétera, queremos salir adelante con el proyecto que teníamos, buscamos una resolución, buscamos una pacificación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, estas son las etapas de un conflicto, muchachos. Que nosotros las sepamos manejar va a ser muy importante.
De las teorías les puse poquito, ¿verdad, muchachos? Porque no vamos a entrar mucho en lo que es la teoría de cada uno, pero sí hay teorías del conflicto, ¿verdad? Según las perspectivas psicológicas. Dice que a continuación se mostrarán teorías y enfoques que permiten comprender los conflictos no solo como fenómenos negativos, sino también como oportunidades para el cambio social y la mejora de las relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, muchachos, el conflicto, como bien lo dijimos en el prejuicio, puede ser negativo, pero también tiene su lado positivo, ¿sí? Y en este caso, el conflicto me va a llevar a mí a encontrar una oportunidad de cambio social, ¿sí? Teoría del conflicto real, número 1, ¿sí? Esta teoría sugiere que los conflictos surgen de la competencia por recursos limitados, donde tú tienes poco y yo también tengo poco, pero hay una competencia por obtener más, ¿sí? Los grupos en competencia pueden desarrollar hostilidad hacia el otro, lo que intensifica el conflicto, ¿sí? Entonces, por la falta de recursos o por la cantidad mínima de recursos que tenga el grupo uno con el grupo 2 que lo representamos nosotros, ¿sí? Estamos luchando por conseguir más, se vuelve esto una competencia, se genera un conflicto, muchachos. Ahí nace el conflicto, el querer tener más de lo que ya tenemos, dado que tenemos recursos limitados, ¿sí? Entonces ahí nace conflicto y se intensifica a lo largo del camino en el querer ganar, ¿sí? Número 2, teoría de la identidad social. Propone que las personas se definen a sí mismas en términos de su pertenencia a grupos sociales, ¿sí? Recordemos que dentro de un grupo de 100 personas podemos encontrar nosotros, muchachos, lo que son muchas culturas, muchas teorías, muchas creencias, diversidad cultural, ¿sí? Y cada cultura con sus propias teorías, con sus propias costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de mi cultura, así mismo me voy a definir yo, ¿sí? Me voy a definir yo y así mismo me voy a representar. Entonces, los conflictos pueden surgir cuando se perciben amenazas a la identidad del grupo, lo que lleva una defensa agresiva de dicha identidad, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo vago, ¿verdad, muchachos? El grupo uno le gusta el número azul y quiere que se representen como azul, pero el otro son color rojo. Entonces, al estar en desacuerdo, ¿verdad, muchachos? Porque ellos se representan así según la bandera de sus países, ¿verdad, muchachos? Y no logran consensuar un solo color, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, muchachos, acá ya el otro grupo ya lo veo yo como una amenaza, ¿sí? Porque ellos no se quieren acoplar a lo que nosotros somos, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, y ellos piensan lo mismo de mí y de mi grupo, ¿sí? Entonces, cuando hay identidades distintas y que no logran consensuar los términos, se genera un conflicto, porque esto ya se ve como una amenaza de un grupo a otro, de una identidad social a otra identidad social. Tenemos la teoría de Galtung, ¿sí? Recuerden, la primera es por intereses o recursos limitados, ¿sí? Y que nos veamos en medio de una competencia. La segunda es por la identidad que yo tenga y la que tú tengas. La número 3 sería la de Galtung. Johann Galtung, o Galtung, introduce conceptos como trascendencia y transformación en la resolución de conflictos. La trascendencia implica ver el conflicto desde una perspectiva global, mientras que la transformación busca integrar las necesidades de todas las partes involucradas para encontrar soluciones pacíficas. Entonces, muchachos, acá estamos, la teoría se basa en conceptos, ¿sí? En que un concepto como trascendencia, la trascendencia me permite a mí ver el conflicto de una forma global, ¿sí? Desde una perspectiva global. Y dice por su parte que la transformación busca integrar necesidades de todas las partes involucradas, ¿sí?
para encontrar soluciones pacíficas. Entonces, acá, según la teoría y según los conceptos aplicados, muchachos, yo puedo abordar el conflicto de una forma global, de una perspectiva global, ¿sí? Abordando de forma general el conflicto, o bien yo puedo venir y ver, integrar todas las necesidades identificadas por las personas. Entonces son dos conceptos muy diferentes, muy opuestos, ¿verdad? La trascendencia global y la transformación individual, ¿sí? Que pueden, en las que se ve involucrado lo que es el conflicto, ¿sí? Para buscar soluciones pacíficas. Esas son las tres teorías minis, ¿sí? Ahora hablemos de los factores psicosociales desde las perspectivas psicológicas, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores psicosociales que vienen y generan un conflicto? Las actitudes para empezar, muchachos, ¿sí? Las emociones y pensamientos de los individuos involucrados. Tú estás feliz, pero yo estoy molesto. Tú estás molesto, pero yo estoy feliz, ¿sí? La actitud siempre va a hablar mucho de la persona. Entonces la actitud a nivel, como bien lo dice acá, de una perspectiva psicológica, la actitud es un pilar fundamental que va a generar lo que es un conflicto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa buena o esa mala actitud, ¿sí? Las contradicciones. Tú dices que es blanco, yo digo que es negro, ¿sí? Esas diferencias en las interpretaciones del conflicto. En medio de nuestra discusión en la que nosotros expresamos nuestras diferencias, estamos generando, estamos creando un conflicto, ¿sí? Porque no logramos ponernos de acuerdo. Siempre va a haber una diferencia. Hoy en día, muchachos, se aplica lo que es el término de yo respeto tu opinión, pero no la comparto, ¿sí? Estamos minorizando lo que es el conflicto, ¿verdad? Pero siempre tenemos como cierta diferencia, ¿sí? Igual, al momento que nosotros interpretamos, independientemente cuál sea el tema, muchachos, las interpretaciones siempre van a ser unas más desarrolladas, otras poco desarrolladas. Yo puedo decirte que el resultado es positivo y tú puedes decir que el resultado es negativo, ¿sí? Entonces las contradicciones siempre van a ser desde el nivel, desde la perspectiva psicológica, un motivo para que nazca un conflicto. Hablemos acerca del comportamiento, ¿sí? El comportamiento es algo que ya van naciendo de mí, ¿verdad? Es como yo ya me comporto comúnmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los individuos interactúan entre sí durante un conflicto? ¿Cómo voy a abordar yo la situación? ¿Será que voy a dar mi brazo a torcer? No lo voy a dar, no, o sea, estoy frente a una persona o frente a un grupo que si es a nivel persona, que le gusta, no está buscando, ¿verdad? Lo que es la solución y yo sí la busco. O a nivel grupal, ¿verdad, muchachos? Nos estamos enfrentando a otro grupo, estamos velando por nuestros intereses, pero el grupo ya de por sí siempre es negativo, el grupo uno, ¿verdad? Entonces ya vemos un comportamiento a nivel grupal de todas esas personas, ¿sí? Pero si lo aplicamos nosotros como individuos, ¿verdad? Cuando interactuamos con otras personas, tenemos un comportamiento. Cuando comúnmente existe una pelea física, existe una pelea, ¿verdad? Nosotros lo podemos aplicar a las noticias, ¿verdad, muchachos? ¿Cuál fue el comportamiento que tuvo la persona durante la pelea y que lamentablemente terminó con una muerte, ¿verdad? Estaban peleando, forcejearon, alguien sacó la pistola y todo el asunto y le quitó la vida a otra persona. ¿Por qué razón? Porque llegó el momento en la etapa del conflicto que se bloqueó, ¿verdad? No logró controlar sus emociones y pues trajo una consecuencia, pero consecuencia que no se midió, no se contempló. Entonces, muchachos, el comportamiento es muy importante, ¿sí? Aparte de mi actitud la puedo tener yo porque me enojé y cambié mi actitud.
pero el comportamiento ya es algo innato que yo tengo como persona, ¿sí? Muy bien. A ver, muchachos, ¿qué estrategias de pacificación puedo yo aplicar al momento de encontrarme en medio de un conflicto? ¿Sí? Antes de pasar a lo siguiente, quisiera preguntar, ¿tenemos alguna duda, algo que querramos aportar a lo que es el conflicto? ¿Sí? O pasamos a la siguiente etapa, que son las estrategias de pacificación. Muy bien. Vamos a la estrategia de pacificación, muchachos, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo para que a veces me encuentro en un conflicto personal, por ejemplo, de una mala decisión, pero qué puedo hacer yo si ya lamentablemente tengo que asumir lo que es la consecuencia, ¿sí? Tengo que asumir lo que es la consecuencia, entonces debo de encontrar una solución para encontrar esa paz que necesito. Métodos principales. La negociación es muy importante. Las partes dialogan directamente para llegar a un acuerdo, ¿sí? El llegar y dialogar, muchachos, es muy importante porque es esta parte en la que yo negocio, ¿sí? Ah, bueno, tenemos diferencia de intereses, entonces nivelémoslos. O platiquemos qué es lo que está sucediendo y que lleguemos a un acuerdo, ¿sí? Si es para llegar a acuerdo con alguien más. La mediación, un tercero neutral facilita la comunicación, ¿sí? Cuando no hay apertura por parte tuya y no hay apertura por parte mía, pero alguien viene que es un tercero, considerado un tercero, que no es parte del conflicto, pero que facilita lo que es la comunicación, ¿sí? A mí me ha tocado aplicarlo con dos de mis amigas que almuerzo, que ellas antes estábamos los tres en una sola área, ahora a mí me pasaron a otra y ellas dos se quedaron juntas. Resulta que el otro día pues estaban molestas y que no iban a comer juntas y que no sé qué, pero eso fue por la mañanita, ¿verdad? Tipo 8:30, 9, y tuve oportunidad de llegar al área donde ellas estaban y pues yo no era parte del problema. Entonces vine yo y platiqué con una y luego fui a platicar con la otra y la otra me ofreció un risito y vengo yo y de su risita y le digo, mira, dice Karen que si querés y que no sé qué, y cuando en realidad no era así, ¿verdad? Pero ahí fue donde se empezaron a reír y todo, entonces el conflicto terminó ahí, ¿verdad? Había una diferencia, no sé cuál era la diferencia, ¿verdad? Pero cuando un tercero neutral, ¿verdad? Que no es parte del conflicto, interviene, muchachos, puede facilitar lo que es la comunicación dentro de las partes afectadas, ¿sí? Tenemos, muchachos, lo que es el arbitraje. Un tercero impone una solución vinculante, ¿sí? Aquí en el arbitraje, muchachos, tenemos lo que es una imposición por parte de un tercero, ¿verdad? Que está imponiendo lo que es una solución, ¿sí? Yo por su parte, en ese acto, en el ejemplo que les estaba mencionando, pude haber aplicado lo que es la mediación, que facilite la comunicación entre ellas, ¿verdad? Para que se comunicaran, porque si uno hubiera llegado, pues no sé, o sea, no se hubieran hablado, hubiera pasado otra situación más, ¿sí? O ellas mismas hubieran encontrado solución como parte de la negociación. Pero en ese caso, pues, al momento de decir tener, querer de risito o algo así, pues aplicamos lo que es el arbitraje, ¿verdad? Imponiendo una solución vinculante, algo que las iba a vincular, ¿verdad? Conciliación. Se promueve un acercamiento emocional y racional entre las partes, ¿sí? Acá, parte de la conciliación, muchachos, podemos llegar nosotros a conciliarnos de forma personal, de forma intrapersonal, interpersonal, intergrupal, intragrupal, ¿sí? De muchas maneras. A veces, acá no lo menciono en la sesión, escrito, en la presentación, pero a veces, muchachos, el orgullo es un elemento que nos impide a nosotros llegar a la conciliación, ¿sí? Y no solo en nuestras relaciones como amigos, como pareja, como esposos, o como lo querramos ver, ¿sí? Con otras personas,
o laborales, meramente laborales, porque el orgullo es esa parte opuesta, ¿verdad? A lo que es esa parte bonita del ser humano, de poder crear y sostener lo que es la conciliación, ¿sí? No es que dé mi brazo a torcer, sino simplemente deseo estar bien con la otra persona, ¿sí? Entonces, acá se promueve un acercamiento emocional. Todo va a depender, muchachos, de cómo yo tenga o cuánto disponga yo, ¿verdad? De una inteligencia emocional, ¿verdad? De esa inteligencia emocional que me vaya a ayudar a mí a poder entender a otras personas, ¿sí? O de poder aceptar que estoy en un error, ¿verdad? Entonces, si yo soy el del error, vengo yo y busco la solución, busco la conciliación, ¿sí? Bueno, comunicación y empatía en la pacificación. Es muy importante ser empáticos al momento de mediar una pacificación, ¿sí? Parte de ello es una escucha activa, ¿verdad? Cuando yo quiero escuchar a la otra persona y vengo yo y mantengo mi comunicación activa y mi escucha activa para no dar lugar a un conflicto. Mensajes en primera persona, por ejemplo, yo siento que estamos mal, o que yo estoy mal, o que te ofendí, o que hice esto, ¿sí? Entonces la persona es así como, es que fíjate que fuiste tú quien dio el lugar, entonces no estoy buscando o no estoy haciendo de la manera correcta, no estoy siendo empático y no estoy promoviendo lo que es una pacificación, ¿sí? El control emocional es muy importante. A veces podemos o tendemos a ser muy impulsivos, muchachos, ¿sí? En el cual nosotros no controlamos nuestra emoción y somos muy coléricos o a veces, muchachos, somos muy dejados, ¿verdad? O sea, puede ser cualquier tipo de emoción que genere conflicto. Evitar juicios o etiquetas. Hay personas, muchachos, que evitan lo que son las etiquetas y otras personas que tienen otra postura, ¿verdad? Que las cosas se llaman por su nombre, ¿sí? Entonces son dos opiniones distintas, pero evitando prejuicios o las etiquetas también podemos promover lo que es la pacificación. Y última, muchachos, es buscar la comprensión, ¿sí? No la victoria. A veces nosotros, por naturaleza, queremos ganar, ¿verdad, muchachos? Pero cuando ya llega a una etapa de nuestra vida en la cual nosotros entendemos que no, la vida no es una competencia, ¿verdad? Sino se trata de disfrutar, entonces buscamos la comprensión, muchachos, el poder que la otra persona me comprenda a mí y yo comprender a la otra persona, ¿sí? No es, he escuchado muchas frases, muchas situaciones, ¿verdad? Que dicen esto no es una competencia y más en las relaciones de pareja, ¿verdad, muchachos? Cuando decimos esto no es una competencia de quién puede más, ¿verdad? ¿Puedes más tú o puedo más yo? ¿Sí? Sino que en su defecto, muchachos, nosotros buscamos lo que es en vías de buscar una solución, debemos de buscar la comprensión, ¿sí? No saber quién puede más o quién puede menos, ¿sí? Porque eso la verdad no nos llevaría, al contrario, estaríamos buscando y generando y haciendo que el conflicto se agrave, ¿sí? Muy bien. Tenemos por su parte, muchachos, la intervención psicosocial. Es muy importante cuando nosotros buscamos esa ayuda, ¿sí? En donde estamos, donde estoy ahorita, ¿verdad, muchachos? Hubo una persona eh, que por su parte se acercó a mí y me dijo, mira, o sea, nuestra relación es meramente laboral, ¿sí? Ya nos conocíamos de antes de que yo llegara a esa área y pues nos saludábamos y todo y platicábamos, no éramos amigazos, tampoco, pero se tenía una comunicación más fluida que con otras personas. Ahorita pues que estamos trabajando juntos, viene y fue un momento, la verdad, en que tenía un conflicto personal. eh, eran problemas de casa, de salud, en el trabajo no, porque estábamos en el trabajo, ¿sí?
Pero viene esta persona y me dice, mira, fíjate que tienes unos minutos que me des para platicar. Y yo, sí, 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 dije. Pero en ningún momento, muchachos, yo pensé que esta persona se iba a echar a llorar, ¿sí? Y contarme qué era lo que le estaba pasando, pero fue una manera que buscó y consiguió, y que encontró, ¿verdad, muchachos? Para soltar todo eso que le estaba acongojando y que era parte de su conflicto personal. Entonces vine yo y con lo que pude, ¿verdad? En el momento, porque fue así que me agarró de imprevisto, yo no me esperaba la situación, ¿sí? Y con lo que pude, ¿verdad? Pues también le di esas palabras de aliento y le di apoyo moral prácticamente, ¿sí? Pero qué mejor cuando hay una intervención psicosocial, ¿verdad, muchachos? Con un profesional, con un psicólogo que se dedica a este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Sí? Y tal vez, muchachos, la contraparte, no es necesario que seamos psicólogos para brindar ese apoyo psicosocial, ¿sí? Que en muchas ocasiones asumo que hemos nosotros llegado al punto de dar un consejo, ¿sí? Entonces, la intervención en conflictos puede realizarse a través de programas sociales que integren métodos pacíficos para transformar conflictos. Esto incluye la capacitación en habilidades comunicativas y la promoción de espacios seguros para el diálogo, lo cual es crucial para prevenir futuros enfrentamientos. ¿Sí? Comúnmente, muchachos, el ir al psicólogo es bastante gratificante porque el ser escuchado sobre los conflictos internos que uno puede estar pasando hace que yo pueda soltar y liberarme de todo eso que me acongoja. ¿Sí? Entonces, yo sacando todo lo malo que tengo dentro de mí, yo ya puedo venir y compartir con otra persona. Pero eso lo llevaría yo a cabo cuando hay una intervención psicosocial, ¿sí? Donde ya me someto tal vez, como bien lo dice acá, a un programa social, ¿verdad? Que integre métodos pacíficos. O bien, solo aplico estrategias que alguien que intervino psicosocialmente conmigo me dio para que yo las pueda aplicar y pueda abordar lo que es ese conflicto interno que me está afectando mi vida cotidiana, ¿sí? Entonces, muchachos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al psicólogo o de recibir algún consejo de algún psicólogo, ¿verdad? Sin tener que sin tener que iniciar el proceso con ellos, porque ellos comúnmente cuando uno se acerca, ¿verdad? Para, de hecho, aquí que hay psicólogos clínicos, sabrán que para empezar una terapia con alguien, ¿verdad? Se tiene que tener un diagnóstico clínico, ¿sí? Entonces pueden hacer ustedes lo que es una entrevista, ¿verdad? Inicial, cuál es el motivo de su consulta, entre otros, pedirle que realice ciertas pruebas proyectivas, como lo que es un test de la casa, un test de la figura humana, ¿sí? O persona bajo la lluvia, dependiendo cuál sea la situación. Entonces, todas estas herramientas, todos estos elementos me van a servir a mí para tener un diagnóstico clínico de la persona, ¿sí? Y poder abordar el conflicto como tal, ¿sí? Entonces, la intervención psicosocial es muy gratificante. Sí, yo como paciente o yo como psicólogo clínico logro hacer clic con mi paciente, ¿sí? Bueno, muchachos, hablando de todo un poquito entre el tema, no saliéndonos del tema de conflictos, acá había dejado acá que en junio de 2024 se estima que habían 56 conflictos activos en el mundo, ¿sí? Porque acá, pues, como bien lo habíamos dicho, no solo es el conflicto interno, sino también los conflictos entre países, entre organizaciones a gran escala, ¿sí? Dice acá que se estimaban 56 conflictos activos, la mayor cantidad desde la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los países en conflicto son, por ejemplo, Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía, Afganistán, Siria y República Democrática del Congo, y entre ellos también Colombia, ¿sí? Y para no ir tan lejos, pues también Guatemala, ¿verdad, muchachos? Tenemos varios conflictos
En América Latina, algunos de los conflictos territoriales son, por ejemplo, Guatemala con Belice, ¿verdad? Si Belice va a ser nuestro o no va a ser nuestro, etcétera, etcétera. Costa Rica con Nicaragua, Honduras con Nicaragua, Perú y Chile, Chile y Bolivia, Venezuela y Guyana, Colombia y Nicaragua, ¿sí? Entonces, son esos conflictos territoriales por ganar intereses, ¿verdad, muchachos? Si el país puede ser nuestro o los recursos que ellos tienen nos los podemos apropiar, ¿verdad? O se los podemos comprar eh, al costo que sea, pero siempre sí no deja de ser un conflicto territorial. La causa, muchas causas pueden ser, ¿sí? Me voy a lo siguiente. Dice que Guatemala enfrenta diversos conflictos en 2024. Esto era del año pasado, ¿sí? El dato que consigné acá. Entre ellos una crisis política, un proceso de designación de magistrados y la existencia de un bono de guerra por parte de los veteranos. Sí, aquí era cuando estaban peleando lo que eran los jubilados, que eran ay, se me fue ellos los que estaban peleando, ya eran personas retiradas, ¿sí? Estaban peleando un bono, ¿sí? Eran soldados, creo yo, soldados retirados. Crisis política que se encontraba en ese momento, no hay mayor diferencia para este año. Guatemala enfrentaba una crisis política que incluye una orden judicial para ilegalizar al movimiento Semilla, a acciones del Ministerio Público por denuncias de fraude, intentos de anular los resultados de las elecciones, allanamiento del Ministerio Público en el Tribunal Supremo Electoral y acusaciones de golpe de Estado por parte de las autoridades electas, ¿sí? En aquel momento estaban ahí que habían sacado todas nuestras boletas donde votamos, ¿verdad, muchachos? Y que la estaban haciendo un nuevo conteo, ¿sí? Entonces, conflictos hay de todos tipos, de todo, de todo, de todo. Por eso me gustó mucho esa parte, muchachos, de que empieza el conflicto o parte de los conflictos son el intrapersonal, cuando empiezo por mí mismo, ¿sí? ¿Qué conflicto tengo yo como persona? Y cuando nos vamos a grandes escalas, ¿sí? Cuando ya es un conflicto político, ya es un conflicto de país, ya es un conflicto de continente, ¿sí? Ya es un conflicto mundial, ¿verdad, muchachos? Entonces, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿verdad? Y a veces el conflicto interno puede ser el más grande que nosotros podamos estar viviendo y de lo cual podemos buscar ayuda, ¿sí? En conclusión, mis estimados alumnos, el conflicto es parte natural de toda relación humana. Siempre, siempre, siempre va a haber conflicto, como bien lo dijo Héctor al inicio, es algo natural del ser humano, es algo que sucede naturalmente, ¿sí? La pacificación no busca eliminar los desacuerdos, sino convertirlos en oportunidades de entendimiento, crecimiento y cooperación, ¿sí? Porque muchachos, porque el conflicto no va a desaparecer, ¿sí? Siempre va a existir. Sin embargo, el estado del conflicto puede cambiar, ¿sí? Según las etapas que nosotros vimos, podemos llegar a encontrar lo que es la conciliación, ¿sí? Aprender a resolver conflictos con respeto, empatía y diálogo fortalece los vínculos personales y organizacionales, ¿sí? Creo que llega el momento hasta que yo me siento bien como persona, ¿verdad? Que hice el bien, o sea, yo por mi parte, cuando algo sucede así, que me peleé con mi amiga en la oficina, porque con estas que como también ha sucedido, más de algo, ¿verdad, muchachos? Cosas que no representan ningún problema, pero, o cualquier otra situación que se dé, no me encuentro yo en paz, ¿verdad, muchachos? Entonces tengo que buscar como la solución y parte de ello es el aprender a resolver esos conflictos, ¿sí? Pero siempre, como bien lo dice, con respeto, empatía y diálogo, fortaleciendo los vínculos personales. Y gracias a eso, pues uno se siente mejor, ¿verdad? Entonces, muchachos, hemos llegado a la conclusión de nuestro tema, ¿sí? Un tema más de lo que es psicología social.
Eh, la próxima semana vamos a tener nuestro último tema, ¿sí? Nuestro último tema del curso. El listado de todos los cursos se terminó, pero buscaré uno que sea interesante para que lo podamos discutir el próximo martes, ¿sí? Entonces, muchachos, les voy a pedir que puedan llenar ustedes lo que es la asistencia, por favor. Y si no hay más que decir, damos por finalizada lo que es la sesión del día de hoy, ¿sí? Lick, disculpe, ¿será que me comparte el link? Sí, claro que sí. Ahorita lo comparto en la cajita de mensajes. Llena su asistencia, muchachos, y podemos finalizar la sesión. Gracias, Lick. Una feliz noche. Gracias, Héctor. Que tengan muy buena noche. Buenas Fíjate noches. que Feliz noche. feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Que tengan muy buena noche, muchachos. Perdone, te voy a enviar el link aquí en el chat, ¿verdad? Sí, lo acabo de mandar. Ahorita lo mandé. Vaya, está bien. Gracias. Ahorita lo compartí. Feliz noche, Lick. Adiós, Jessica. Feliz Feliz noche. noche. Adiós, Andrea. Gracias, Lick. Feliz noche.